quienes gustan también pueden. Bien, iniciamos entonces, chicos. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio, recordando un año más, ¿no? Hoy, 23 de marzo del año 2022, recordando la pérdida del litoral boliviano. En Bolivia, cada 23 de marzo se conmemora la pérdida del litoral en homenaje a la defensa de Calama, defensa que estuvo a cargo de el héroe, el protomártir Eduardo Avaroa. Sin embargo, ¿no? A más de un siglo de esta guerra que aún duele en nuestro país, ¿no? Queda la investigación historiográfica, quedan detalles sobre esta guerra muy importantes que debemos aún rescatarlos, debemos estudiarlos. Y precisamente el día de hoy estamos reunidos para hablar acerca de Ildefonso Murguía, un héroe que participó en la batalla del Alto de la Alianza. Para iniciar con el conversatorio, vamos a darle la palabra a Rebeca Huarachi. Adelante, Rebeca. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Mister. Bueno, hoy día les voy a presentar un poco más de la vida acerca de Ildefonso Murguía. Bueno, empecemos. Primero quisiera empezar con un poco de la biografía de Ildefonso Murguía. Ildefonso Murguía Anse nació en Oruro el 23 de enero de 1838, siendo sus padres Mariano Murguía, el cual era un español que vino aquí a estas tierras a probar con la minería, y la señora Juana Anse. En su primera juventud fue en un industrial minero, luego fue militar de carrera. Como dije antes, su papá vino a estas tierras por el cuestión de los minerales y todo eso, entonces se dice que desde pequeño Ildefonso quería estar siempre como que ser parte del ejército, pero era algo que su papá no quería. Además, que otras cosas que también se pueden destacar de Ildefonso es que tenía una gran capacidad de liderazgo, además que también se destaca que recibió una buena educación y luego empieza con su carrera militar. Esto inicia en 1857, más específicamente en la revolución que ocurrió en este año. Además que en este año se enlista en el ejército y además gracias a José María Linares, el cual se convierte en presidente, él asume como un puesto de capitán con tan solo 19 años. En el ejército se destacó por su visión militar, comandó a los Colorados de Bolivia. Y esto es algo muy interesante porque se dice que al principio el batallón Colorados no recibió bien a Ildefonso porque se dice que su anterior comandante, Hilario Andaza, tenían un gran respeto por él y no veían con buenos ojos a Ildefonso, pero poco a poco con la inteligencia y liderazgo que tenía Ildefonso, él se fue ganando el cariño del batallón Colorados. Una de las grandes hazañas que podemos destacar de Ildefonso es que participa en la batalla del Alto de la Alianza o Campo de la Alianza. Esto es, por así decirlo, el momento en el que él se destaca como héroe nacional porque él comanda al batallón Colorados. Y bueno, lo que explicaré más adelante es que luego de la batalla lo mandan como vocal a un tribunal de justicia militar, y esto es algo que es muy interesante y que explicaré más adelante. Termina falleciendo el 28 de diciembre de 1899, aunque igual hay algunas cosas que no quedan claras porque en algunas páginas dicen que muere en 1901, pero según la historiadora, la profesora María Luisa Ceballos, él termina falleciendo el 28 de diciembre de 1899. Ahora veamos la batalla del Campo de la Alianza. Esta es una batalla, una acción bélica que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880. El coronel Ildefonso Murguía comanda el batallón de los Colorados. Y para dar un poco más de contexto de cómo era la batalla en ese entonces, el batallón Colorados estaba como que en el tope de una montaña. Entonces, desde esa vista podían ver
todo lo que estaba ocurriendo abajo. Dice que era como un infierno que se estaba desatando abajo porque estaba lleno de cadáveres, además los cuerpos y todo eso. Además que la batalla del campo de la Alianza era una batalla decisiva para los aliados, o sea, Perú y Bolivia, porque ahí se iba a definir todo lo que iba a ocurrir. Además que en esta batalla van a participar 580 soldados como parte del Batallón Colorados. Y bueno, inicialmente esto supone una victoria para el Batallón de los Colorados. Además que Ildefonso Murguía los organiza como en cuadrilongos. Eran como que los dividió en grupos de 100 y eran alrededor de 5 grupos. Estos grupos, como estaban compactos, cada uno tenía una bayoneta y se dice que cuando fueron a la batalla los chilenos se atemorizaron de ver al batallón Colorados, entonces ellos se escaparon, emprendieron su retirada, pero lo que pasa es que ellos, el batallón Colorados logra vencer al batallón Esmeralda, al batallón Santiago y al batallón Valparaíso, pero una de las desventajas de esta organización que estaba es que los cuadrilongos eran muy compactos, por así decirlo, y como estaban tan juntos, cuando el ejército chileno logra reorganizarse, por así decirlo, ellos utilizan artillería, entonces ellos se hacen como un, los logran atacar más fácilmente como estaban compactos. Además que también hay que destacar que el batallón Colorados se logró defender de la caballería chilena. Y una de las frases que se destaca que dijo Ildefonso Murguía en esa batalla es: temblar rotos que aquí entran los colorados de Bolivia. Y luego de la batalla del Campo de la Alianza, aquí ocurrieron una serie de eventos. Ildefonso Murguía termina herido. Luego de su recuperación envió un informe de lo ocurrido. Luego de la batalla, él termina herido en la pierna izquierda, un poco más arriba del tobillo, entonces tiene que ser sacado por 2 de los soldados. Y se dice que de los 580 soldados del batallón Colorado que estaban ahí, apenas 75 han podido sobrevivir porque los chilenos no tuvieron piedad con los que sobrevivieron y se dice que algunos los tomaron como prisioneros y los llevaron a Valparaíso hasta el final de la guerra. Y alrededor de agosto, Ildefonso Murguía manda como un informe al presidente de ese entonces de todo lo que había ocurrido, detalla cada cosa y eso. Y los eventos que ocurren luego son que Ildefonso nunca más va a volver al campo de batalla y el batallón no se va a reorganizar. Lo que buscaba Ildefonso luego de esta batalla es que se reorganizaran al batallón Colorados, pero el presidente de ese entonces, Narciso Campero, dice que no va a ser posible porque los que sobrevivieron ya fueron distribuidos a otros batallones. Además que se le hacen como falsas promesas porque le decían a Ildefonso que iba a participar en la segunda campaña del Pacífico, pero en realidad esto queda y nunca ocurre esto. Además que algo que podría decirse que mató en vida a Ildefonso es que le dan como un trabajo como vocal del Tribunal de Justicia Militar. Básicamente significaba que iba a estar detrás de un escritorio, por lo que esto significa que lo que más quería hacer Ildefonso, que era defender a su patria, queda cortado. Y entonces se dice que él sentía en ese momento un gran sentimiento de impotencia, de enojo y todo eso. Y también los sobrevivientes que estaban del batallón Colorados terminan en Sucre. Ellos dicen que vivían en unas condiciones muy precarias, no tenían dinero, no estaban recibiendo la paga, apenas comían. Y Ildefonso dice que quería ir a ver cómo estaban los sobrevivientes de su batallón. Entonces va hasta Sucre y ve las condiciones y la ingratitud con la que son tratados los sobrevivientes. Entonces lo que hace es que le dice que mantengan la calma y que él va a tratar de alguna manera intervenir para que la situación de ellos mejorara. Pero lo que pasa es que al final los sobrevivientes se cansan de todo esto, de todas las injusticias que les estaban dando. Entonces, primero dice que van a las cajas a tratar de robar dinero, pero no encuentran dinero. Entonces salen a las calles, hacen desmanes y terminan amotinándose. Y lo que ocurre es que el presidente, él lo ve esto como un acto de amotinación, por lo que significaba que ellos deberían tener una condena y la condena que se les da era que los iban a terminar fusilando. Y se dice que las instituciones que estaban en Sucre estaban en contra de esto,
por lo que ellos han empezado a protestar y decían que era injusto el trato que se les iba a dar a estos sobrevivientes, por lo que el presidente decide enviar a estos soldados a Potosí y los termina haciendo desfilar hasta lo que actualmente es la terminal de Potosí. Y dice que a 8 de ellos los amarraron y los terminaron fusilando. Y lo peor es que terminan quitándole todas las actividades militares a Ildefonso de tanto que insistía, además que lo jubilaron prematuramente. Y al final de la vida de Ildefonso. Él fallece el 28 de diciembre de 1899, siendo un héroe olvidado por la historia. Además, cabe destacar que por el año 1899, Ildefonso buscaba que el Congreso Nacional considerara su ascenso general. Dice que varios diputados orureños estaban a favor de que esto ocurra, entonces lucharon por todo esto, pero los otros decían que no había pruebas de que él había hecho todo eso. Y se dice que incluso otros, según la profesora María Luisa Ceballos, dijeron que se vaya a otra guerra a ganarse estos condecoros. Y bueno, después de todo esto, él termina falleciendo a medianoche en uno de esos días que se trataba de lograr de que le hagan un ascenso como general. Y también dice que al día siguiente, cuando los del Congreso se enteraron, ellos dijeron que em, decían que tenían que comprobar que lo que hizo, además que todos decían que el proceso de ascenderlo ya estaba parado, que lo que primero deberían hacer era fijarse si iban a mandar a un representante a su funeral. Y bueno, ahí termina la historia, aunque muchos dicen que al final de su vida él vivió con pocos recursos porque no estaba recibiendo la paga que tenía que recibir y por poco dicen que estaba mendigando, aunque uno de los descendientes de Ildefonso Murguía por parte de la familia Anse, que es Cicinia Anse, dice que esto no era así, que esto era una mentira, porque él podía pedir ayuda a sus familiares que vivían en Cochabamba. Más bien, él era una persona austera y decía que él sabía que todas las cosas que hizo por su patria, él las reconocía y tal vez no estaba tan enojado por lo que pasaba, pero sí sentía una gran impotencia por todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, al final, por la ley número 2922 del 26 de noviembre de 2004, el gobierno municipal de Oruro declara al orureño Ildefonso Murguía Anse como héroe nacional. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Rebeca ha hecho un repaso de lo que es la vida de el héroe orureño Ildefonso Murguía, un hombre que participó activamente en la guerra del Pacífico. Vamos a escuchar algunos criterios también respecto a este hombre muy importante, en algún momento durante gran parte del siglo XX, un héroe olvidado, ¿no? Hay que rescatar y hay que valorar de que es la investigación historiográfica quien revaloriza y de pronto en este siglo XXI lo pone en su lugar, ¿no? A el comandante del batallón Colorados de Bolivia, ¿no? Que tuvo una enorme y una gran participación en la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Vamos a escuchar algunos criterios. A ver, Claudia, ¿qué nos puedes decir sobre este personaje? Y si quieres preguntarle algo también de pronto a Rebeca. Bueno, gracias. Y bueno, considero que ha sido un personaje muy importante tanto en la historia de Bolivia como en la de Oruro y también ha sido muy influyente en la batalla del Alto de la Alianza. Y sí, de hecho, sí tengo una pregunta. ¿Qué acto heroico protagonizó Ildefonso Murguía teniendo en cuenta que él fue un personaje muy importante para la ciudad de Oruro? Pues existe una calle, una unidad educativa que lleva su nombre y también su participación fue relevante en la Guerra del Pacífico, como es de conocimiento, principalmente por el papel que desempeñó y algo que está
relacionado a esto es que, bueno, como se había mencionado, es que el 15 de noviembre del 2004, mediante una ley, el coronel Murguía fue declarado héroe nacional de Bolivia. Y bueno, también se dispuso su ascenso póstumo al grado de general de la República. Bueno, otras de las cosas que hizo Ildefonso Murguía es que participó en la Revolución de 1857, que esto peleó a favor de José María Linares, quien lo nombró capitán con tan solo 19 años, y claramente la acción que lo catapultó como héroe nacional obviamente fue en la batalla del Campo de la Alianza, porque en esa batalla supo comandar al batallón, porque se dice que el batallón de los Colorados era un batallón de élite, porque no todos podían entrar. Entonces yo creo que eso significa que él era una persona que estaba llena de liderazgo, además que también infundió, por así decirlo, como que esperanza a los soldados que estaban en el batallón. Y también la batalla del Campo de la Alianza ha sido una de las batallas más decisivas, porque en eso se veía el futuro de los aliados. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a continuar con las participaciones. Ahora va a ser el turno de Carolina, Carolina Chávez, a ver qué puede comentar al respecto de este personaje tan importante. Bueno, pues me pareció muy interesante, ¿no? El hecho que destacaba Rebeca, donde Ildefonso Murguía se mostró desde su niñez que siempre tuvo esa postura de liderazgo, ¿no? Y eso que le ayudó también demasiado en su futuro, donde fue coronel y comandó al batallón de los Colorados. Y bueno, también la batalla del campo de la Alianza, cómo mostraba y cómo él manejaba los grupos para que pelearan. Y claro, muestra la desventaja que también había en esto, que en el formó a los grupos en los cuadrilágicos que estaban muy pegados, entonces eso era una desventaja que ahí me pareció bastante interesante. Y bueno, eso es todo, Mister. Ok, muchas gracias, Carolina. A ver, vamos a escuchar la participación de Fernanda Rocha. Adelante, Fernanda. Ya. Eh, bueno, Ildefonso Murguía es una figura bastante importante, ya que fue un gran líder. Es muy interesante cómo participa en la batalla del Campo de la Alianza, quien comandó al batallón de los Colorados de Bolivia. Además, fue un personaje relevante en la ciudad de Oruro por lo que hizo en vida. El hecho de que Alfonso Murguía nunca más vuelve al campo de batalla, ya que él demostraba esa valentía de pelear por su patria, y cómo le quitan las actividades militares a Ildefonso es sorprendente. Y es por una parte injusto, porque él merecía más. Gracias. Muy bien, gracias, Fernanda. A ver, vamos a escucharle a Diego. ¿Qué aspecto de la personalidad puedes destacar en Ildefonso Murguía, Diego? Y lo otro, ¿no? La situación, ¿qué te parece? ¿No? Hay un hecho muy interesante en la historia de nuestro país. Hasta antes del 2004, muchos héroes, ¿no? Muchos hombres que habían participado en conflictos bélicos como la Guerra del Pacífico, la Revolución o la Guerra del Acre, ¿no? Y otros sucesos también importantes en el siglo XIX y siglo XX, no estaban, no eran reconocidos como tal, ¿no? Como héroes nacionales. Uno de ellos es Ildefonso Murguía, ¿no? Otro, por ejemplo, es Bruno Racua, ¿no? Bruno Racua, saliéndonos un poquito de la Guerra del Pacífico,
es un héroe que defiende el puerto Porvenir, ¿no? En la guerra del Acre, ¿no? A él, ¿no? A él se le debe, ¿no? ¿No? El hecho de que los brasileros no hayan terminado invadiendo todo Pando, ¿no? Todo lo que hoy por hoy es Pando, ¿no? Sin embargo, la historia, ¿no? Esa historia que llamamos formal, entre comillas, los ha mantenido olvidados mucho tiempo, ¿no? Y es precisamente este año, el año 2004, ¿no? En el que se declara y se le da el valor precisamente de héroes nacionales, tanto a Ildefonso Murguía, a Bruno Racua, por nombrar a otros más, ¿no? ¿Qué opinión te merecen esos dos puntos, Diego? Bueno, mister, en especial hablando sobre Ildefonso Murguía, creo que su actitud, como me antecedió Fernanda, él merecía mucho más. Era una persona un líder nato. Y esto lo podemos demostrar porque de los 580 colorados que habían quedado únicamente 75. E igual con este puñado de héroes, se fueron. Y bueno, creo que el peor aspecto que puedo detectar de todo el tema fueron los intereses políticos, ya que, si no me equivoco, fueron 8 de los sobrevivientes del Batallón Colorado que sufrieron la muerte de fusilamiento. Dentro de estos, Ildefonso Murguía. Y bueno, Bruno Racua era el otro nombre que me preguntaba, ¿no, mister? No, específicamente, Diego, ¿no? Haciendo referencia, ¿por qué crees que la historia formal, ¿no? Hemos tenido que esperar al año 2004 para reconocer, ¿no? Como héroe nacional a Ildefonso Murguía, ¿no? Y entre ellos también yo les decía, ¿no? Bruno Racua, un héroe de la guerra del Acre, ¿no? Porque durante casi un siglo la historia formal los mantiene olvidados. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mister, yo creo que la historia viene siendo olvidada porque estas personas, si bien no son como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, personas que han destacado tanto a nivel nacional, eh, eh, siendo Ildefonso Murguía, que igual teniendo un gran mérito al haber defendido nuestro país, es- creo que es el hecho de que no le han dado todo el crédito que se merecía. Y recién luego de que pasa este siglo, por las opiniones mismas de la gente, que como recordamos cada año, nadie podría olvidar a Ildefonso Murguía, entonces por esto mismo le darían el mérito, pero muchos años tarde. Ya, muy bien, gracias, Diego, ¿no? Y es eso, ¿no? La investigación de la historia, ¿no? El recopilar datos permite conocer, reconocer precisamente a todos estos personajes en su real dimensión, ¿no? A ver, vamos a escucharle a Alan. Alan, ¿qué opinión te merece el tema que estamos tratando, ¿no? Estamos hablando acerca de Ildefonso Murguía. Bueno, mister, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta a Rebeca sobre el tema de Ildefonso Murguía. No sé si puedo. A ver, adelante, adelante, Alan. Bueno, tras generación en generación, siempre predominamos la educación como una fuente vital de vida, pues entre estas descubrimos varias ramas argumentativas, eh, como puede ser la materia de educación musical, más conocida como la materia de música. ¿Usted cree que es importante conocer la historia de estos mártires bolivianos y tocar el tema de los colorados de Bolivia en un amplio de esta tras llevar repetitivamente coros y cantos que en su momento ya fueron aprendidos? Bueno, yo creo que sí, además que también Anse comentaba algo que me llamaba mucho la atención y es que ella decía que cuando nos enseñan de historia acerca de todas las guerras, la guerra del Chaco, del Pacífico, del Acre, siempre nos muestran como un país perdedor y ella se preguntaba de
¿A qué persona le gustaría ser parte de un país perdedor, un país que siempre nos enseñan que no ha podido ganar una guerra? Además que también Bolivia ha tenido aciertos, ha ganado algunas guerras más, y creo que eso es algo que ella también criticaba con respecto a la educación, porque siempre nos enseñan eso de que Bolivia pierde las guerras, y creo que todos nosotros decidimos evitar ese tema, o incluso no nos gusta la historia porque vemos que Bolivia siempre ha terminado como un país que no ganaba, que terminaba perdiendo todo. Y bueno, yo creo que es importante aprender la historia también de estas personas, porque al final de todos ellos han aportado, aunque sea con algo pequeño, a la historia. Además que Ildefonso ha sido un héroe nacional que ha sabido comandar al batallón Colorados y también al batallón Aroma. Y también deberíamos conocer la historia de los demás porque ellos nos enseñan algo más sobre la historia de Bolivia. Además que detrás de todo ese sufrimiento había unas personas que daban esperanza a los demás y eso. Ya, muchas gracias, Rebeca. Muy importante lo que Rebeca menciona, ¿no? La situación de revisar la historia, ¿no? Y esa historia que de pronto en el siglo XX, durante el siglo XX, da cuenta de un país, como dice, ¿no? Acostumbrado a perder batallas, perder guerras, ¿no? También hay episodios como estos, como la batalla heroica del Alto de la Alianza, que obviamente ensalzan la gloria del ejército, ¿no? Y hacen inmortales a hombres como Ildefonso Murguía. Y no solo eso, ¿no? También han habido otros destacamentos muy importantes durante la Guerra del Pacífico que han sido liderados por soldados bolivianos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, otro héroe que en algún momento se mencionaba el nombre, ¿no? Juan José Pérez, por ejemplo, ¿no? Un héroe que comandó un batallón muy importante, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera es muy importante revisar la historia, ¿no? Y también eh, ir un poquito más allá de lo que es la historia formal, ¿no? A ver, vamos a escucharle a Ignacio Santibáñez. Adelante, ¿cuál es su criterio respecto a lo que estamos conversando? Buenas noches, mister. Buenas noches, compañeros. Yo quisiera hacer un comentario sobre Alfonso Murguía. Eh, eh, mi, eh, Alfonso Murguía tiene aún descendencia en Oruro. Eh, de los hijos de Alfonso Murguía, eh, que son Rufino Murguía García y eh, Saturnino Murguía García, hijos del primer resultado de ellos eran los hijos de Ildefonso Murguía y de ellos era Rufino Murguía Murillo, que fue alcalde del barrio de la zona sur de la ciudad de Oruro. En la gestión de alcalde municipal Raúl Ramos en el año 1940 y Augusto Murguía Murillo, su hermano, la descendencia del primer Murguía eh, Murillo actualmente corresponden a la familia Murguía Rada, entre ellos a Luis Murguía, Miguel Rada, Blanca Murguía Rada, Jaime Murguía Rada y Olga Murguía Rada. De estas, solo la que sigue viva es Olga Murguía Rada. Esta señora es mi abuela, residentes de todas estas de la ciudad de Oruro. Este es el comentario, mister. Muy interesante el dato que nos das a conocer, ¿no? Sí, mister. Tendrías, La señora Olga Murguía Rada es la abuela, es mi abuela, de parte de mi papá. tienes un grado de consanguinidad, entonces, con Sí, mister. el gran coronel Ildefonso Murguía. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Creo que Rebeca quiere comentar algo, ¿no? Escuché o vi que quiere participar. Ah, bueno, no tengo mucho más que decir y también algo que me olvidé mencionar es qué ocurrió al final con los que terminaron fusilados y es que
Bueno, la mayoría a ellos los enterraron en una fosa común, pero luego los enterraron en el cementerio de Potosí. Y también algo que ocurre es que ellos, el 26 de mayo, nunca se les reconoce el sacrificio que han hecho. Y eso creo que no me queda nada más que decir y eso. Muy bien, muchas gracias, chicos. ¿De pronto alguien quiere participar con algún otro comentario? Bien, bien, entonces estamos llegando al final de nuestra participación, ¿no? Ha sido muy importante cada uno de los criterios que han vertido, la ilustración de Rebeca a la hora de hacer un repaso con la vida de Alfonso Murguía, los comentarios de parte de cada uno de ustedes. Y bueno, el dato realmente sorprendente, ¿no? El que nos planteaba al final Ignacio Santibáñez al darnos a conocer que, bueno, tendría alguna relación de consanguinidad con el coronel Ildefonso Murguía, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante ya para cerrar esto, entender de que la historia, ¿no? La historia tiene que ser, es un área que, si bien ya recapitula lo que ha pasado, ¿no? Es motivo de estudio y de investigación, ¿no? Es importante reescribir, investigar la historia, ¿no? Alguien decía que la historia, ¿no? La escriben los vencedores, ¿no? Y bueno, no están muy equivocados al mencionar eso, ¿no? El día 23 de marzo, nosotros recordamos, decíamos inicialmente, ¿no? La defensa de Calama y precisamente al héroe Eduardo Aroa, ¿no? Sin embargo, debemos mencionar, no con el afán de pronto hacer menos esa defensa heroica de Baroa, ¿no? Pero nosotros llegamos a tener conocimiento de este importante héroe gracias precisamente a la referencia chilena, ¿no? Es más, ¿no? Los restos de Avaroa una vez que cae muerto, ¿no? Son llevados a Chile, ¿no? Como una especie de trofeo, de botín, ¿no? Y precisamente es la historia, la versión chilena que nos cuenta de este héroe, ¿no? Y en el siglo XX precisamente se hace referencia a él, ¿no? Y hoy por hoy es de pronto la figura más representativa de esta guerra, ¿no? De pronto por el coraje mismo, ¿no? Por el coraje mismo que manifiesta él, ¿no? Antes de morir y esa frase que lo hace inmortal. A ver, antes de cerrar, vamos a tener la participación de Ignacio y finalmente Diego Vega. Adelante, Ignacio. Gracias, mister. Comentando algo más sobre esto de Ildefonso Murguía, eh, más o menos como hace unos 7 años atrás, a mi abuela le invitaron a La Paz, los Colorados de Bolivia, para recibir una medalla de honor sobre lo que participó Ildefonso Murguía en esta guerra. Y yo era chiquito y yo la acompañé, pero no me acuerdo mucho. Entonces, eso, mister. Y otra cosa, mi abuela es la única descendiente de Ildefonso Murguía que queda y es la que ayuda comunitariamente en el colegio Murguía que está abajo. Gracias, mister. Muchas gracias, Ignacio. Diego, adelante, tienes la palabra. Gracias, mister. Bueno, para finalizar, uno de los aspectos, se podría decir más actuales sobre este, es que dentro de los Colorados mismos había un lema, el cual antes era subordinación y constancia, viva Bolivia. Pero cuando entró Evo Morales, ordenó la sustitución del lema por patria o muerte, venceremos. Esto únicamente era con el fin de poner su partido en orden con el ejército. Entonces creo que igual ese es un tema interesante porque debido a eso igual surgieron varias polémicas. Y obviamente dentro del mismo ejército los altos mandos estaban molestos.